Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Vamos a terminar hoy el mensaje que comenzamos el domingo pasado sobre este mandato que la palabra de Dios nos da: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Así que vamos a orar al Señor para que Dios esté bendiciendo su palabra en esta tarde. Una vez más venimos, Padre Celestial, ante ti, Señor, y venimos confiando en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Señor, confiando en su sangre preciosa derramada por nosotros. Pedimos que tú nos limpies, Señor, y pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu presencia, tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, usando tu palabra, animándonos, Señor, fortaleciendo nuestra fe, confrontándonos, Señor, con aquellas cosas que están mal en nosotros. Señor, abre nuestros ojos, ilumínanos, ayúdanos a entender tu voluntad. Haz la obra en nuestra iglesia, haz la obra en cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Simplemente a modo de repaso, estuvimos mirando el domingo pasado en cuanto a este tema, ¿verdad? Y vemos que el hombre desesperadamente busca ser feliz. Y decíamos que hoy en el mundo sin Dios me refiero, constantemente está buscando algo que pueda entretenerlos y hacerlos sentir satisfechos. Y por eso vemos, ¿verdad?, que vivimos en un mundo donde la industria de la diversión mueve miles de millones de dólares. Pero una vez que el hombre, ¿verdad?, se termina el programa, se termina la película, se termina el mundial, se termina ese juego, ¿verdad?, sea lo que sea, vuelve a sentirse vacío. Y vemos que la palabra de Dios nos decía en Job capítulo 20, versículo 5, que la alegría de los incrédulos es breve, es momentánea, ¿verdad? El hombre desesperadamente busca saciar su alma. ¿Recuerdan las palabras que decíamos del Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Juan capítulo 4, versículo 13. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero luego Jesús dice: el que bebe de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y las cosas de este mundo satisfacen momentáneamente, pero no producen felicidad. Entonces nosotros veíamos, hermanos, que vivimos en un mundo donde enfatiza que la felicidad está en las cosas materiales. Y hoy en el mundo, ¿verdad?, es lo que se predica, se hace la propaganda de que si tú no tenés esa clase de ropa, esa clase de figura, esa clase de auto, ese celular, no sé, sea lo que sea, tú no puedes ser feliz. Miren, nosotros podemos ver que esa es la predicación de este mundo. Y nos decíamos, hermanos, el domingo pasado, y es una pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuál es la principal fuente de gozo en nuestra vida? ¿Cuál es tu principal fuente de gozo? Y decíamos que si nuestra principal fuente de gozo son las cosas de este mundo, pronto vamos a perder el gozo. Y la razón, hermanos, es porque todas las cosas que este mundo tiene son pasajeras. Todo es pasajero. Dice Primera de Juan, ¿verdad?, capítulo 2, verso 17, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, veíamos que el gozo del Señor no implicaba estar en un éxtasis riéndose de una manera eufórica, sino que la palabra gozo significa satisfacción interna, estar en paz, estar satisfecho, estar completo, no necesitar o depender de otra cosa para encontrarnos felices. Veíamos lo que no significaba, ¿verdad?, tener gozo, y no significaba, ¿verdad?, que no podamos alegrarnos en otras cosas también. Claro que sí, Dios ha dado muchas cosas en nuestra vida para que podamos disfrutarlas. Disfrutamos la familia, disfrutamos de tantas cosas, de una rica comida, disfrutamos de un paseo.
Pienso en la felicidad que tiene nuestra hermana Catherine, ¿verdad? Pronto a su boda. Y son cosas, hermanos, que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Pero el punto es que la principal fuente de gozo siempre tiene que ser Cristo. Y hermanos, tampoco decíamos que no significa que tengamos días donde nos angustiemos. Vamos a vivir días donde vamos a experimentar sufrimiento, angustia. Vemos aún los grandes hombres de la Biblia, grandes hombres de Dios, el apóstol Pablo, hermanos, Timoteo, David, aún el propio Señor Jesucristo, dice la Biblia que Jesús lloró. Ahora, sin embargo, estos hombres no se caracterizaron por vivir vidas derrotadas, entristecidos siempre, sino que eran hombres gozosos. Veíamos, hermanos, que al creyente no solamente se le promete el gozo en esta tierra, sino se nos promete el gozo en el cielo, el gozo en la eternidad. Ahora, veíamos, hermanos, cómo es el carácter de este gozo. Y decíamos que es un gozo que no depende de la circunstancia que nosotros estemos viviendo. Es un gozo sobrenatural. No es de este mundo. Es un gozo que viene de Dios. Por eso vemos, hermanos, ejemplos de cristianos que aún a pesar de las pruebas que están pasando, tienen gozo. Vemos en el ejemplo de la iglesia primitiva. Una iglesia donde era asolada, perseguida, donde tú tenías que salir de madrugada, quizás con tu familia, perdías casa, tu trabajo, tus bienes. Aún ponías en riesgo tu vida, ¿verdad? Y hermanos, estos creyentes, dice la Biblia en Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Así se caracterizaba la iglesia primitiva. Estaban gozosos. ¡Qué tremendo, hermano! Aun cuando de pronto eran llevados a la cruz, al Coliseo romano, uno puede mirar, hermanos, los sufrimientos de Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel, ¿recuerdan? Azotados y presos. Y dice que a medianoche cantaban himnos. No se pusieron a llorar. Y hermanos, miramos una cantidad de ejemplos. Es un gozo que no depende de las circunstancias. Aun cuando las circunstancias pueden ser negativas, tú puedes tener gozo. Por eso un gozo es sobrenatural. Los incrédulos no pueden entender. La naturaleza humana es tendenciosa a alegrarnos cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, a entristecernos. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 3, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, hermanos, hacíamos entonces, viendo la naturaleza de este gozo, hermanos, recuerdan que decíamos que es una orden, esto es un imperativo a los creyentes. Dios desea creyentes gozosos. Dios quiere que tú tengas gozo. Dios no quiere vernos a nosotros caracterizados por la tristeza, por la angustia. Dios quiere que seamos felices. Por eso dice, estad siempre gozosos, es un imperativo. Pero también decíamos, por otro lado, hermanos, ¿cómo poder tener gozo? ¿Cómo poder tener contentamiento? Si yo le digo a cualquiera de ustedes, ¿verdad? Hay 4 emociones o sentimientos que gobiernan la vida de los hombres, por ejemplo, ¿verdad? Que es gozo, tristeza, enojo, ¿verdad? Y miedo, y temor, gracias. Pero si yo le digo, a ver, tené miedo, y tú no vas a tener miedo porque yo te doy una simple orden. Si yo te dijera ahora en este momento, alégrate, tampoco te vas a alegrar porque simplemente te lo ordené. O si te dijera, ¿verdad?, enójate, tampoco te vas a enojar porque simplemente te diga que te enojes. Tiene que haber, ¿qué? Una causa. Tiene que haber una causa. Entonces nosotros tendríamos que entender cómo tener este gozo, cómo poder alegrarnos, cómo poder, ¿verdad?, obedecer este mandamiento. ¿Qué es lo que puede hacer que nosotros tengamos gozo? Hermanos, entonces ahí quedamos. Entonces el primer punto de esta tarde, ¿verdad?, es cómo yo puedo tener este gozo, cómo yo puedo tener el gozo de Cristo en mi vida, cómo puedo cumplir con este mandamiento.
Es un tema relevante en la Biblia, hermanos. Saben, en las cartas del apóstol Pablo aparece más de 50 veces la palabra gozo. En ninguna religión, aparte del cristianismo, se nos ordena a estar siempre gozosos. Es tremendo. Ahora, ¿cómo poder tener gozo? Nosotros estamos muy familiarizados con Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si podemos ponerlo en la pantalla, Gálatas 5, 22. Y es un versículo que la mayoría de los que está aquí conoce de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, que sin sencillamente, ¿verdad?, el ser cristiano, ¿verdad?, esto viene como arte de magia y bueno, ignoramos el contexto de este pasaje. Bueno, yo sé que el Espíritu Santo da gozo, pero ¿cuál es el contexto, hermanos? No es simplemente, ¿verdad?, que vas a tener gozo automáticamente. Si nosotros miramos el contexto, hermanos, ¿verdad?, vemos que hay una acción primero. Hay un mandamiento primero. Hay algo que yo tengo que hacer primero. Hay ciertos verbos que aparecen en este contexto. Por ejemplo, miren, Gálatas capítulo 6, versículo... Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Comienza diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, no se vuelvan esclavos nuevamente, ya sea de la ley o del pecado. Vivan la libertad en Cristo. Luego sigue diciendo, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora se nos ordena que yo tengo que hacer. Andar en el Espíritu. Somos responsables de andar en el Espíritu, hermano. Miren, y luego dice, ¿verdad? Allí en el versículo Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, entonces vemos ciertos verbos que aparecen acá: sembrar, andar, estar guiados por el Espíritu Santo. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? ¿Cómo yo puedo tener gozo? El gozo viene cuando yo estoy andando en el Espíritu. Un cristiano o puede andar en el Espíritu o en la carne. Y Pablo la palabra de Dios establece esa diferencia. Por eso, ¿verdad? La Escritura dice ahí en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias. Hermano, es tremendo. Si lo que te gobierna es alguna de estas cosas, hermanos, entonces nunca vas a tener gozo. Si mi corazón está lleno de enojo y rencor, yo no voy a tener gozo. Si mi corazón no tengo perdón hacia los hermanos, yo no voy a tener gozo. Si mi corazón está gobernado por mi egoísmo, por mis impulsos carnales, hermano, yo no voy a tener gozo. Si yo tengo envidia, no voy a tener gozo. Si yo tengo celos, no voy a tener gozo. Si yo estoy lleno de avaricia por las cosas materiales, no voy a tener gozo. Si estoy controlado, hermano, por la carne, no voy a tener gozo, por más que seas cristiano y sepas mucho de la Biblia. Yo tengo que andar en el Espíritu.
Yo tengo que ser guiado por el Espíritu. Yo tengo que someterme al Espíritu. Eso implica, hermanos, que nosotros tenemos que, ¿verdad? Eso implica que nosotros tenemos que estar sometidos. No puedo pretender vivir como quiera y tener el gozo de Dios y la paz de Dios en mi vida. No puedo. De hecho, hermanos, cuando dice, más el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia. Hermano, un fruto habla de qué? Que hay un fruto, ¿qué es lo que habla? Que hay un trabajo previo. Usted, ¿verdad? Si quiere plantar y comer zapallo, no es que va y planta una semilla y come zapallo. Tiene que primero trabajar la tierra, tiene que sembrar, tiene que después cuidar, regar. Y después de un proceso largo, de un trabajo, de un esfuerzo, usted quizás pueda disfrutar del fruto. Entonces, hermanos, si nosotros somos negligentes, descuidados en nuestra vida espiritual, es imposible que seamos cristianos gozosos. Sí, yo nuevamente insisto, el gozo viene del Espíritu. Es Dios que lo da. Es un gozo sobrenatural. Es un gozo que tú te puedes gozar aún en las circunstancias más difíciles. Pero vos tenés que estar sometido a la palabra. Dejar que el Señor controle tu vida. Estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Estar sembrando para el Espíritu. Estar, hermanos, en sumisión a Cristo. Y es ahí entonces cuando después de ese proceso, hermanos, porque está hablando de un proceso, de un trabajo, yo puedo empezar a experimentar el gozo que viene del Señor en mi vida. Vivir en el Espíritu, hermanos, es estar controlado. Lo que yo hablo, hermano, es espiritual. Lo que yo pienso, ¿qué piensas, hermano? Está controlado por el Espíritu. Lo que tú haces. Esto implica obediencia, sumisión, humildad, negarnos a nosotros mismos. Hermanos, también nosotros debemos, en segundo lugar, ¿cómo nosotros podemos tener gozo? Vamos a otro pasaje interesante que está en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Esta es la experiencia del apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo expresa algo muy interesante acá. Dos palabras. He aprendido a contentarme. Él aprendió a contentarse. Esta palabra contentamiento implica satisfecho, suficiente, completo. Pero lo que Pablo nos está hablando acá, que su contentamiento vino a través de un proceso. Pablo dijo, he aprendido. O sea, Pablo primero no sabía. Primero su gozo cuando comenzó el camino cristiano no era perfecto, pero a la medida que fue aprendiendo, fue creciendo, ese gozo fue aumentando, fue siendo, ¿verdad?, completo, fue siendo perfecto. Y hermanos, a veces ese proceso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es lo que dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y aún, hermanos, a veces Dios permite en tu vida circunstancias difíciles hoy. Y quizás tú estás pasando por una prueba hoy. Y tú lo que tienes, y si yo no tengo gozo, tengo angustia. Pero más adelante vas a experimentar un gozo mayor como resultado de esta prueba. Por eso Dios nos enseña a través de las aflicciones. Pablo dijo, yo he aprendido. Aprendemos en las pruebas a gozarnos, a experimentar gozo. Uno le podría preguntar, Pablo, ¿dónde aprendiste a estar gozoso? ¿En la playa? ¿De vacaciones? No, Pablo te diría, yo aprendí a estar gozoso en la cárcel. Yo aprendí a gozoso cuando no tenía nada que comer. Yo aprendí gozoso cuando estaban persiguiéndome. Yo aprendí a estar gozoso cuando me dieron una paliza y me dejaron por muerto o me azotaban. Ahí Pablo aprendió a tener gozo. Hermanos, tenemos que aprender. Es un proceso. Tenemos que ser dóciles en aprender. Esto nos habla la actitud que tenía Pablo. Dice, yo he aprendido.
Pablo quería aprender. A veces, hermanos, nosotros somos duros de corazón como hijos de Dios. Somos rebeldes porque no aprendemos. Dios trata con nuestras vidas, pero no aprendemos. Pero Pablo tenía esa disposición a ser moldeable, a aprender, ¿verdad? Hermanos, tenía una disposición, habla de una actitud. Una actitud. Hermanos, hay una responsabilidad. Yo miro, hermanos, diferentes creyentes que están pasando diferentes pruebas y usted puede observar que no todos los creyentes reaccionan a las pruebas de la misma manera. Unos se dejan hundir en la depresión, en la aflicción, y otros están gozosos. ¿Y qué es lo que pasa? Hermanos, habla de cómo yo aprendo, de mi actitud personal, de mi confianza en el Señor. Este gozo, hermanos, como decíamos, no depende de la adversidad, pero tampoco depende, hermanos, de la abundancia. No depende, ¿verdad?, de lo material. Nosotros como creyentes podemos tener gozo en medio de la aflicción, pero aún podemos también tener gozo en medio de la prosperidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la prosperidad no es símbolo de felicidad. La prosperidad no es símbolo de estar feliz. Miren, uno puede entrar a internet y usted puede ver en una página, una galería de hombres, jóvenes y mujeres, ricos, famosos, exitosos. Todo lo que usted puede pensar que una persona, ¿verdad?, necesita en este mundo, ellos lo tenían humanamente todo. Salud, quizás familia. Y hermanos, tomaron la decisión de quitar su vida. Y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa entonces? No lo tenían todo. No tenían todo para ser feliz. No tenían abundancia, riqueza, prosperidad, éxito, fama. Y usted puede ver cantantes, actores. Hermanos, la prosperidad no es símbolo, o la riqueza, símbolo de felicidad. Hermanos, por supuesto, el gozo está determinado así tenemos al Señor en nuestra vida. Hermanos, ¿qué causa gozo en la vida de un cristiano? Bueno, en primer lugar, causa gozo nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en sus promesas. ¿Qué es confianza? ¿Cómo podríamos definir esta palabra confianza? Significa certeza, significa convicción, creer de verdad, hermano. Significa, ¿verdad?, seguridad. O sea, hermanos, estar seguro de que vamos a recibir, ¿qué? Lo que se nos promete. De que Dios nos va a dar lo que Él nos ha prometido. No se trata, hermanos, de creer en la buena suerte. No se trata de creer en el destino, sino creer en un Dios que es fiel. Y que Dios, hermanos, de acuerdo a su fidelidad, está obligado a actuar conforme a lo que Él ha prometido. Vivimos en un mundo donde la gente hace promesas y no las cumple. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi gozo puede estar fundamentado en lo que Dios me promete, hermano. Un ejemplo es el Señor Jesucristo, la esperanza que Cristo tenía. Miren, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Y toma como ejemplo cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Y dice, ¿verdad?, el autor al libro Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Pero dice, allí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor Jesucristo fue a la cruz aún con gozo porque su esperanza en el resultado final lo mantuvo gozoso. ¿Y cuál era el resultado final? Aquí está el resultado final. Somos nosotros.
Es como cuando dice el profeta Isaías, cuando dice, mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Cada vida salvada, cada vida transformada, cada pecador redimido, fue el fruto de su aflicción. Pero él tenía esa esperanza, hermano. Él miraba hacia adelante. Uno puede pensar qué mantuvo a los creyentes de la iglesia primitiva, ¿verdad? A pesar de perder sus casas, sus familias, sus vidas, sus bienes. ¿Qué los mantuvo con gozo? Hermanos, los mantuvo su confianza y su esperanza en el Señor. Dice la Biblia en Hebreos 10, versículo 34, que estos creyentes dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos creyentes, ¿verdad?, que eran perseguidos, perdían todo, pero lo hacían con gozo, porque ellos confiaban ciegamente en la promesa de Cristo. Uno puede mirar el escritor Pedro, el apóstol Pedro, cuando le escribe a los creyentes, ¿verdad?, de Asia Menor, estos creyentes que estaban sufriendo bajo las persecuciones del emperador Nerón. Y estos creyentes que estaban siendo tan atribulados, recuerden que en los primeros 3 siglos del cristianismo, miles de cristianos fueron sacrificados. Pero ¿cuál era la esperanza? ¿Cuál era lo que mantenía gozo? Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Miren cómo Pedro describe la esperanza de los cristianos. Es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, porque es una esperanza segura, hermano. Real. Estos creyentes que estaban siendo atribulados tenían una esperanza viva, una confianza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El resultado de estos creyentes de confiar ciegamente en las promesas, de tener confianza en el Señor, resultaba gozo. Por eso dice el verso 8, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. Por eso, hermanos, el gozo está relacionado a la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Si usted no tiene confianza en el Señor, es imposible gozarse. Por más que usted venga a la iglesia, sepa la Biblia, hermano, pero si usted no le cree a Dios, no va a tener gozo. ¿Y saben cuando nosotros demostramos que le creemos en las pruebas? En las luchas, en las aflicciones. Lo que me mantiene con gozo es que yo creo que Dios está conmigo. Y creo que su promesa es verdadera. Aún puedo enfrentar la muerte con gozo porque yo creo que voy a ir con Cristo al cielo. O cualquier aflicción, hermano, pero cuando yo le creo es cuando yo puedo gozarme. Cuando yo confío plenamente. Cuando yo tengo esa certeza. Por eso dice Romanos 12:2, gozosos ¿en qué? En la esperanza. Gozosos en la esperanza. Hermano, las promesas de Dios producen gozo. Creer en las promesas. Por eso el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 4, estas cosas os he escrito a vosotros para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. ¿Y qué cosas, hermanos? Bueno, si usted lee la primera carta, lee la epístola de Juan, escribe promesas preciosas. El Señor a través de esa carta nos hace saber lo que tenemos en Cristo. ¿Recuerdan 1 Juan 5:13? Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. No es un gozo saber que tengo la salvación. No es un gozo saber que tengo la seguridad de la salvación. Que yo puedo saber, que puedo estar seguro. Dice para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, por lo contrario, el no confiar en el Señor, eso nos destabiliza emocionalmente. Porque no tenemos un terreno firme, no tenemos un fundamento firme donde confiar.
Hermano, yo una de las cosas que miro en los incrédulos, su estado emocional, su vida emocional es tan inconstante. Usted mira a los incrédulos, de pronto hay un mundial, un partido de fútbol y están eufóricos, tienen una fiesta y están eufóricos y el otro día están por el piso. Porque no tienen un terreno firme donde sustentar su confianza y su esperanza. Y por eso, ¿verdad? Por cualquier cosa vivimos en un mundo donde la gente se quita la vida. Hoy estoy allá arriba y mañana por cualquier cosa me desestabiliza de tal manera que tristemente, hermanos, las personas toman esa decisión. Pero ¿qué diferencia los cristianos? Porque tenemos una roca, hermano. Tenemos a Cristo, que es nuestra roca. Tenemos a alguien donde anclarnos. Tenemos a alguien en cual descansar, estar firmes. Esa firmeza no está en nosotros, está en Cristo. Y aún pueden venir adversidades, pueden soplar vientos, pueden venir con ímpetu contra esa casa. Y dice, la casa va a permanecer, porque está fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, en segundo lugar, otra cosa que causa gozo, hermanos, es sencillamente, decíamos confiar en Dios, pero tener a Dios como nuestra principal fuente causa de gozo. Gozarme en Dios. Los antiguos puritanos decían que nuestro principal, hermano, motivo, ¿verdad?, era gozarnos en Dios, disfrutar de Dios. Hermanos, eso implica que si creer que Dios es, ¿verdad?, es suficiente y puede darme felicidad y paz. O sea, si yo para gozarme en Dios tengo que creer que Dios es suficiente para hacerme feliz. Sí, pero hermanos, a veces es fácil decirlo, pero ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Vos lo crees? ¿Crees que Cristo es suficiente para sentirte completo? Ah, bueno, sí. ¿O es un complemento? Sí, Cristo, pero yo necesito todo esto demás, porque si no, me hundo. Si no tengo lo otro, o si no tengo aquello que yo quiero, sí, Cristo es algo más en mi vida. Hermanos, gozarnos en Dios implica creer que el Señor es suficiente, completo, para que nuestra alma esté satisfecha. Implica ver a Dios como lo más importante en mi vida y por quien depende todo lo demás. Hay gente que cree que depende del trabajo. Tú no dependes del trabajo. Porque si Dios te quita la salud, tú no vas a trabajar. Si Dios te quita la vida, tu trabajo van a tomar a otro. Hermanos, tu familia no depende de ti, depende de Dios. Todo depende de Dios. Hasta que nosotros no podamos entender, hermanos, nuestra salud, trabajo, familia, éxito, meta, todo depende de Dios. Por eso, hermanos, debiéramos de tener al Señor como lo más importante en nuestra vida. Es lo que dice Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Implica, cuando la parábola recuerdan del hombre del tesoro escondido, implica ver a Cristo como ese tesoro, el cual este hombre vende todo lo que tiene y compra aquel campo porque él quería tener ese tesoro. La aplicación aquí es poder ver a Cristo como lo más importante, valorar a Cristo como lo más importante. Hermanos, el apóstol Pablo tenía su gozo estaba en Cristo, él se gozaba en Dios. Pero la razón por la cual Pablo se gozaba en Cristo es porque él había hecho a Dios su principal fuente de gozo. Filipenses 1:21, Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿para qué vivía Pablo? Para Cristo. Por lo tanto, después dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Una vez más os digo, regocijaos. Hermanos, si nuestro gozo está sustentado por las cosas de este mundo, pronto lo perderemos. Si Dios es nuestro gozo, hermano, nuestro deleite va a estar en nuestra comunión con Él. Hermano, ¿usted se deleita en su relación con Dios? ¿Se deleita en leer la palabra?
se deleita en venir a su Padre Celestial y orar. Hermanos, si nuestro gozo está en Dios, nos vamos a deleitar, ¿saben en qué? En congregarnos. ¿Es un deleite para ti congregarte? ¿Saben lo que decía David en el Salmo 122, versículo 1? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo les puedo decir algo, hermanos, aun cuando muchos años yo concurrí a esta iglesia y no era pastor, siempre disfruté congregarme. Y disfruto congregarme. Disfruto estar en comunión con los hermanos y disfruto hoy estar acá. Tristemente, quiero hacer esta aseveración, hermano. Si bien no es para todos, pero existen cristianos que el congregarse, hermano, es una carga. Es un deber. Algo que hay que cumplir. Hermanos, la pregunta ¿es Dios tu fuente de gozo? ¿Es Dios mi fuente de gozo? Si Dios es mi fuente de gozo, yo me voy a gozar en servir a Dios. Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría. Pero si Dios no es mi fuente de gozo, ¿cómo voy a servirle con gozo? ¿Cómo me voy a deleitar? En tercer lugar, hermanos, recordar lo que nosotros somos en Cristo nos da gozo. Saben, hermanos, yo quiero decirte, el diablo quiere que tú creas como hijo de Dios que eres la persona más desdichada, desgraciada y digna de lástima. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Pobre yo, qué desgracia. Bueno, soy cristiano, pero soy una desgracia. Soy un desdichado. Soy no tengo valor. Hermanos, la palabra de Dios nos dice lo que nosotros somos en Cristo para que tengamos gozo. Tú tienes que recordar lo que Cristo te ha dado, lo que nosotros somos en el Señor Jesucristo. Miren Efesios capítulo 1, versículo 3. Y yo no voy a, hermanos, a leer toda la carta, pero simplemente, ¿verdad? Miren, voy a nombrar las bendiciones que tenemos en Cristo. Por ejemplo, Efesios 1:3 dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y eso te implica a ti, si eres salvo. Dice el versículo 4 que hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido escogidos por Dios, hermanos. Versículo 5 dice que a través de Cristo, a través de la obra en la cruz, cuando yo creo en Cristo, soy hecho hijo de Dios. ¿Quién eres? Hijo de Dios. En el versículo 6 dice que nosotros somos aceptos a Dios, ¿a través de quién? En el amado, a través de Cristo. Cuando tú tienes a Cristo, tus pecados son perdonados y ahora eres acepto delante de Dios. Ya no estás bajo la ira de Dios. Versículo 7, nosotros somos redimidos, o sea, rescatados, y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Saben, hermanos, qué glorioso y maravilloso es que todos nuestros pecados hayan sido perdonados? Que Dios nos haya rescatado de la vida antigua, del fondo de las tinieblas, de la vida desgraciada que vivíamos antes. Hermanos, en Cristo, dice la Escritura en el versículo 11, tenemos herencia, tenemos una herencia celestial. Versículo 13, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Hermanos, podríamos seguir diciendo todo lo que tenemos en Cristo. Todo lo que somos en Cristo. Hermanos, ¿qué cosas quitan el gozo en la vida de un cristiano? Y terminamos con este punto. Lo primero que quita el gozo en la vida de un cristiano es el pecado. El pecado siempre te va a quitar el gozo, hermano. Es imposible que un cristiano, un hijo de Dios, en pecado, estoy hablando de alguien que está haciendo las cosas mal y no se arrepiente, no confiesa a Dios su pecado, no lo reconoce, lo encubre. Es imposible que tú tengas gozo.
Y si tienes gozo es muy difícil que seas un hijo de Dios. Porque la evidencia de que somos hijos de Dios, que cuando nosotros hacemos las cosas mal, el Espíritu Santo nos entristece para que nos arrepintamos. Por eso David, cuando estaba en pecado, dice en el Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido. En segundo lugar, hermanos, otra cosa que hace perder el gozo es sustentar nuestra vida o confiar o vivir guiados por nuestros sentimientos. Hermanos, nuestros sentimientos no son un terreno firme para fundamentar nuestra esperanza. Nuestras emociones son inconstantes. Hoy me siento bien y mañana me siento mal. A veces son como una montaña rusa. Estamos arriba y venimos cayendo en caída libre. Por eso, hermanos, nosotros debemos de sustentar nuestro gozo, nuestra confianza en ¿qué? En las promesas de Dios. Filipenses 4, versículo 8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, en esto pensad. O sea, hermanos, lo que tu estado de ánimo no determina quién eres. No es que yo me siento bien hoy y soy salvo, y hoy soy hijo de Dios, y mañana me siento mal, y ya no soy hijo de Dios. No. Hermanos, tenemos que creer en la promesa. En tercer lugar, hermano, otra de las cosas que quita el gozo es la ingratitud. Hermanos, no ver, ¿verdad?, todo lo que Dios nos da. Hay gente, hermanos, que solamente ve lo que le falta, pero no ve todo lo que tenemos. Por eso el salmista decía en el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, ¿cuántas bendiciones tenemos de Dios? Hermano, el hecho de tener una casa, el hecho de tener el alimento, el hecho de tener hoy, esta noche, una cama, ¿verdad?, donde poder reposar. El hecho de poder tener a Cristo, el hecho de tener una familia en la fe, el hecho de tener una iglesia, el hecho de haberle conocido. No sé, hermanos, podemos seguir numerando todas las cosas por las cuales nosotros podemos gozarnos. Pero la ingratitud te lleva simplemente a enfocarte en lo que te falta. Hermanos, otra cosa que quita el gozo es la avaricia. Hermanos, cuando uno podría hacer una pregunta, yo les hago una pregunta. ¿Qué le faltaba a Adán y Eva para ser feliz? ¿Qué le faltaba? Nada. Tenían todo. Hermanos, ¿dónde vivían? En un paraíso. Un paraíso terrenal. ¿Saben lo que es vivir en un paraíso? ¿De ellos solo? No lo tenían que compartir con nadie, era de ellos. Hermanos, aún dice que tenían la relación con Dios, que hablaban con Dios. Pero vino el diablo y le susurra al oído, en el Génesis capítulo 3. Y él viene y le dice a Eva, pero hay algo que te falta. Sí, está bien, pero hay algo que te falta. Este árbol, este no lo tenés. Este te está prohibido. Y la convence a tal punto de hacerle creer que si ella no come de ese árbol, no iba a ser feliz. Hermanos, el diablo siempre quiere convencernos que para llegar a la felicidad tú necesitas algo. Hay algo que te falta. Algo me falta. La pregunta sería, hermanos, ¿qué es lo que se te susurra al oído a ti? ¿Qué te susurra el diablo para decir, bueno, mirá, para ser feliz yo necesito algo? Yo puedo decir esto, hermanos, el diablo a los creyentes hay algo que no nos puede robar. ¿Y saben qué no nos puede robar? La salvación. Porque la salvación es dada de parte de Dios. Pero sí nos puede robar el gozo. Sí nos puede robar la paz. Si hay algo, hermanos, que la Biblia enfatiza, es que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora.
Miren, dice Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Recuerden esto, hermano. Contento con lo que tenéis ahora. Gracias, Señor, por lo que tengo. Miren lo que dice, por ejemplo, hermanos, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, mi padre siempre me cuenta una historia, que es una fábula, pero dice que había un rey, y quizás mi memoria me falle, pero más o menos es así, de que este rey padecía una enfermedad. Entonces solamente el ponerse la camisa de un hombre feliz lo haría sano. ¿Han escuchado esa? ¿No? Bueno, menos mal. La dejo para el próximo video. Así que mandó a uno de sus siervos a buscar por todo el reino y por todas las partes del mundo encontrar la camisa del hombre feliz. Y bueno, entonces él llegó, ¿verdad? Este siervo pensó, primero fue a los hombres más ricos y más poderosos, porque claro, él dijo, que tiene un castillo y que tiene tanto dinero, qué feliz que va a ser. Entonces llegó, golpeó las manos y dijo, ¿es usted feliz? ¿Qué voy a ser feliz? Dice, mire, tengo tanto, dice, viene la gente y me roba, dice, no puedo dormir de noche porque paso cuidando lo que tengo. Dice, y estoy afanado y preocupado. Entonces, bueno, y va y golpea en otro. Dice, no, dice, yo el día que tengo un poquito más todavía me falta. Y así fue golpeando y golpeando. Al final el hombre ya exhausto volvía al palacio. Y por allá en el camino había un hombre que estaba picando leña. Un hombre pobre, humilde, un leñador. Y bueno, para descansar se puso a charlar y le pregunté, ¿es usted feliz? Y este hombre le dijo, ¿cómo no voy a ser feliz? Dice, tengo salud, tengo familia, tengo un plato de comida. Dice, usted no sabe, mire, dice, todo esto es mío. Dice, mire qué precioso día. Dice, ¿cómo no voy a ser feliz? Entonces este hombre se iluminó, dice, qué bueno. Dice, y dice, ¿usted no me prestaría su camisa? Dice, no, dice, pero es que no tengo camisa, dice, porque era tan pobre que el hombre feliz no tenía camisa. Por eso la Biblia dice, contento con lo que tenéis ahora. Lo que tenemos ahora. Y hermanos, nosotros tenemos, por supuesto, tenemos a Cristo. Y yo diría, hermanos, para cerrar este mensaje, ¿qué otra cosa, hermanos, necesitamos para ser felices? ¿Qué cosas quitan el gozo? El no tener a Cristo. Porque si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, no tenemos esperanza. ¿Dónde va a estar nuestra esperanza? ¿Dónde está tu confianza? Por eso yo te digo, mire, si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo, lo que la palabra de Dios dice, que necesitamos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que vino a este mundo y fue a la cruz y murió por ti, porque Él en la cruz estaba muriendo por tus pecados, llevando el castigo que nosotros merecíamos. Pero resucitó y está vivo. Él es el Dios Todopoderoso. Y todo aquel que se acerca por fe a ese Salvador, la Biblia da promesas. Promesas de perdón, vida eterna, salvación. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Tiene la vida. Y podríamos seguir añadiendo. Entonces yo te invito a que si tú hoy todavía no tienes a Jesús, ¿no te gustaría decirle hoy, Jesucristo, yo quiero entregar mi vida a ti? Yo quiero tener esperanza. Yo quiero tener paz. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por mí en la cruz. Vamos a orar al Señor.